Nacional, señoras y señores asambleístas, señora coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas, señoras y señores representantes de las agencias del sistema, representantes de los diferentes organismos internacionales, buenos días a todas y todos los presentes. Es un gusto poder presentar brevemente algunos de los resultados de la evaluación socioeconómica de los impactos de la pandemia COVID-19 en Ecuador. Como mencionaba Matilde, el documento es un documento muy rico en contenidos técnicos, con muchísima información. En la mañana de hoy haremos solamente un breve repaso de sus contenidos y les invitamos a poder revisarlos si se requiere mayor información. La evaluación en Ecuador se realizó con el objetivo de analizar la incidencia de la pandemia y la respuesta del país en los primeros meses de la emergencia en 4 campos: en el ámbito social, productivo, de infraestructura y de seguridad, así como realizar un primer ejercicio con las diferentes entidades del gobierno nacional para proponer necesidades y estrategias prioritarias para los siguientes meses. A continuación, en la siguiente diapositiva podemos ver un poco cómo funciona la metodología. Pasaré muy brevemente esto, pero es importante conocer un poco cómo funciona. La evaluación del PDNA tiene 5 pasos. El primer paso es construir una línea base, es decir, detallar el contexto, donde se recogen las condiciones financieras, económicas y sociales del periodo prepandemia. Esto es importante ya que esta será la línea base de comparación para la nueva situación, en este caso ya con los efectos de la pandemia. En un segundo paso se evalúan justamente estos efectos y se estiman los costos de la afectación. Se estima de qué manera la llegada de la pandemia afectó a los sectores y a los grupos vulnerables, enfocándose, por ejemplo, en el acceso a los servicios, en el aumento de riesgos de la infraestructura y también cómo se afectó la gobernabilidad. Esta sección incluye también las acciones de gobierno que mediante sus redes y mecanismos de asistencia y seguridad políticas públicas se pueden haber dado como respuesta a la pandemia y sus efectos. En un tercer momento se evalúa el impacto. Con la información de los efectos se valoran los impactos tanto en la economía como los impactos sociales en los hogares. El impacto se divide, digamos, en 2 grandes capítulos que son el corazón de la evaluación, que por un lado es el impacto macroeconómico, que mide la incidencia en las variables del crecimiento y los equilibrios fiscal, externo y financiero, y el impacto humano, que se centra en los cambios sobre los medios y condiciones de vida, la seguridad alimentaria y la nutrición, la pobreza, la inclusión social y la igualdad de género, con especial atención a los mecanismos de recuperación para los grupos vulnerables. Un cuarto paso estima las necesidades para la recuperación. Estas se configuran por sectores y aspectos transversales de la evaluación a partir de los efectos y los impactos reconocidos. Se enuncian como intervenciones o acciones que responden de modo directo a la crisis en el corto, mediano y largo plazo. Es importante mencionar que las necesidades de recuperación se enfocan en restaurar los medios de vida de los grupos más vulnerables, contemplando el principio de construir mejor que antes o building back better. De esa manera se busca que algunas de las debilidades estructurales que se encontraban antes de la pandemia se puedan ir corrigiendo en el tiempo, en las acciones, y lograr que la prestación de servicios y la producción de bienes sean más resilientes frente al COVID-19 o algún otro evento. Finalmente, se desarrolla la estrategia de recuperación. En esta fase se recomiendan estrategias y políticas públicas para el corto, mediano y largo plazo y se proponen orientaciones sobre los arreglos de implementación que se pueden requerir. Siguiente, por favor. La evaluación socioeconómica PDNA requiere que el liderazgo de la evaluación sea asumido por el país, por las instituciones nacionales. Como mencionaba Matilde, este proceso se realizó por parte de los funcionarios y de los técnicos de las instituciones públicas, con acompañamiento de las diferentes agencias del Sistema de Naciones Unidas, de consultores y expertos del Banco Mundial, de la Unión Europea, para que esas capacidades queden instaladas en el gobierno nacional. En este proceso, el de evaluación del año pasado, el liderazgo político se ejerció desde la Vicepresidencia de la República y el liderazgo técnico desde la Secretaría Nacional de Planificación o Planifica Ecuador. La información utilizada es siempre información de fuentes oficiales o estimaciones realizadas por los ministerios y las instituciones públicas y se encuentran alineadas al sistema de cuentas nacionales del Banco Central del Ecuador. Como les mencionaba, participaron en este estudio decenas de técnicos de más de 20 dependencias de gobierno y se elaboraron informes sectoriales por subsectores
y también dos informes que son muy potentes y que los invitamos a revisar, como es uno específico sobre empleo y medios de vida y uno sobre el impacto en temas de género. Continuando con la presentación y para pasar ya a los resultados, podemos pasar a la cuantificación de los efectos. Usualmente, como mencionaba Matilde, las emergencias o desastres tienen una fecha de apertura y de cierre. Esto no ocurre aún con la pandemia. La Organización Mundial de la Salud estableció su fecha de inicio en marzo del 2020 y después de 17 meses todavía nos encontramos en medio de la pandemia. Ecuador fue uno de los primeros países que enfrentó la pandemia en América Latina y vivió entre marzo y mayo del 2020 un veloz tránsito entre un escenario sin casos a otro de transmisión comunitaria. A continuación se presentan brevemente los resultados de los efectos y las pérdidas de la pandemia. En cuanto a las pérdidas públicas y privadas alcanzadas, se entiende como conjunto de pérdidas todos los costos adicionales, contribuciones, donaciones y servicios que no se pudieron prestar debido a la pandemia. Los efectos acumulados en el 2020 tuvieron un valor estimado de 16 mil millones de dólares, es decir, un 16.6% del PIB, de los cuales 78% correspondió al sector privado y 22% al sector público. Dentro de las afectaciones al sector privado, el 67% de las pérdidas se registraron en el sector productivo, siendo el subsector más afectado el de comercio, seguido por el subsector del turismo. En el sector social, en cambio, el subsector más afectado, como es de esperarse, es el de salud, y en el sector de infraestructura, el subsector más afectado fue el subsector de transporte. El documento tiene vasta información sobre cada uno de estos sectores, sobre la metodología utilizada para estimar las pérdidas y tiene diferente desagregación dependiendo del sector que se esté estudiando. En cuanto al impacto macroeconómico, el Banco Central del Ecuador estuvo a cargo de la estimación del impacto de la COVID-19 en la economía ecuatoriana para este periodo. Tuvo el apoyo de algunas organizaciones como el Banco Mundial, la Unión Europea, el PNUD, la Organización Internacional del Trabajo, además del trabajo de todas las instituciones nacionales del gabinete. En el año 2020, con la pandemia por COVID-19, la ruptura de los oleoductos y la caída internacional del precio del petróleo en el mercado mundial, en términos reales, el Ecuador presentó una reducción anual de 7.8% del PIB, como vemos en la siguiente diapositiva. Este decrecimiento económico no ha sido observado en la historia económica del Ecuador. La mayor caída se presenta en el segundo trimestre, con un decrecimiento del 12.8% comparado con el trimestre del año anterior. Con la finalización del estado de excepción y la reactivación paulatina de las actividades económicas, se observaron signos de recuperación a partir del tercer trimestre del 2020. Al analizar las pérdidas netas únicamente debido a la COVID-19 sobre las diferentes industrias de la economía ecuatoriana, la pérdida fue de 6.44% del PIB. La industria más afectada corresponde al alojamiento y servicios de comida, seguido de la enseñanza y los servicios de salud. Y en tercer lugar, los servicios de transporte y almacenamiento. Por otro lado, esta afectación tuvo como canal de transmisión justamente el mercado laboral y el empleo. Se presentó una caída en el número de empleos equivalentes a tiempo completo de 6.91% en el año 2020 comparado con el año 2019. Frente a estas cifras, ¿cómo nos recuperamos? El impacto macroeconómico ha sido muy fuerte en unas condiciones ya difíciles para Ecuador. La pregunta, ¿cómo nos recuperamos? Según las estimaciones del Banco Central, que también se encuentran en el documento, si la economía ecuatoriana en el peor escenario crece en los próximos años al 1%, se necesitará 9 años para tener los niveles del PIB previos a la pandemia por COVID-19. En cambio, si la economía logra altas tasas de inversión, como podemos ver en el gráfico de la izquierda, si logra crecer al 5% anual, únicamente se necesitarían 2 años para que el PIB alcance el valor pre-COVID. Al lado derecho podemos ver un escenario, un análisis similar, pero para la pobreza. La pobreza por ingresos pasó de 25% en el año 2019 a 32,4% en el año 2020. Si la economía ecuatoriana debería crecer al menos al 4% anual en los próximos 5 años para registrar la tasa de incidencia de pobreza por ingresos del 2019. Es decir, el impacto de la pandemia en estas variables requiere de medidas urgentes. En cuanto al impacto humano, uno de los elementos clave de la evaluación PDNA y de esta metodología armonizada entre diferentes organismos es el ubicar a la evaluación del impacto humano al mismo nivel de importancia que el impacto macroeconómico.
Las dimensiones de la evaluación del impacto humano abarcan las condiciones de vida, los medios de vida, la pobreza y la seguridad alimentaria. Adicionalmente, se realiza el análisis de los grupos más vulnerables desde la lógica de la inclusión y la exclusión social y se estiman las medidas de protección social que se han activado, así como las brechas y necesidades. En la dimensión de condiciones de vida del impacto humano, se encuentran los ámbitos de educación y salud. Como se verá en la siguiente diapositiva, en el sector de salud tenemos algunos indicadores y como les menciono en el informe muchísimos más, solo he escogido los clave. En lo que se refiere a salud debido a la pandemia, 19 millones de atenciones no se realizaron, de las cuales 3.7 millones corresponden a prevención y promoción de la salud, que afectan especialmente a mujeres, niños, niñas y adolescentes, discapacitados y adultos mayores. En términos de educación, en cuanto a educación, 5.3 millones de estudiantes fueron afectados en todos los niveles. Si se considera adicionalmente la brecha digital que existe, en la que solo 1 de cada 8 estudiantes tiene dispositivos electrónicos de uso personal. Adicionalmente, la primera infancia se ha visto profundamente afectada. 18.000 niños y niñas de 3 a 4 años dejaron de asistir a los servicios de atención familiar a primera infancia, entre otros indicadores. En cuanto a los temas de empleo, con relación al empleo, únicamente 3 de cada 10 ecuatorianos tenían un empleo adecuado a diciembre del 2020. El sector informal se vio expandido debido a la pandemia y el desempleo aumentó y aumentó de manera desproporcionada en las mujeres, quienes registraron un 6.7% de desempleo frente al 3.7% en hombres. Los jóvenes también son un grupo muy afectado en este campo, registraron una tasa de 10.1% de desempleo. El impacto de la pandemia en las mujeres también consistió en un aumento en las horas semanales dedicadas al cuidado y al trabajo no remunerado en el hogar. Se estima que este aumentó en 15,5 horas semanales adicionales para ellas. Como veremos en la siguiente diapositiva y retomando lo que mencionábamos antes, la pobreza ha sido una de las variables en síntesis, digamos, que más refleja esta problemática. La pobreza por ingresos creció en 7 puntos, y la pobreza extrema por ingresos subió de un 8.9% a un 14.9%. Esto quiere decir que se registraron 1.4 millones de nuevos pobres por ingresos. En el caso de pobreza extrema, esta pasó de 1.5 millones a 2.6 millones de personas. Adicionalmente, se incrementó la desigualdad. El coeficiente de Gini pasó de 0.447 a 0.5. Estas desigualdades se ven profundizadas cuando se analizan las variables por género, etnia, edad, territorios, entre otros. Finalmente, o llegando al final del impacto humano, tenemos una dimensión muy importante y es la de la seguridad alimentaria. El Programa Mundial de Alimentos y la FAO apoyaron en este sentido a las instituciones públicas para hacer una evaluación de esta dimensión. Se estima que en enero del 2021 el 13% de personas sufría de condiciones de inseguridad alimentaria severas. Esto quiere decir 2.3 millones de personas. Frente a las encuestas que se realizaron, 1 de cada 6 encuestados declaró no haber comido o solo haber comido una vez durante las 24 horas anteriores. El 60% de personas declaró haber adoptado estrategias diferentes de afrontamiento para cubrir alimentos. Finalmente, la evaluación de impacto humano, la evaluación socioeconómica, incluye información sobre la situación y los impactos de la pandemia en los grupos más vulnerables. En los documentos se pueden encontrar algunas estadísticas e información desagregada sobre esto. En el caso de las personas de movilidad humana, se contó con el apoyo e información levantada por ACNUR y OIM en coordinación con múltiples actores. Entre personas encuestadas, por ejemplo, se pudo saber que el 13% solo pudo trabajar un día a la semana y el 27% entre 2 o 3 días debido a la pandemia. Otro grupo muy afectado es el de los niños y niñas. La desnutrición infantil crónica se ha visto agravada en este contexto por las diferentes variables que se han mencionado. Las personas adultas mayores, por su lado, también vieron reducidas sus atenciones en el sistema de salud y en los servicios de cuidado. Finalmente, las personas con discapacidad sufrieron la desatención por las prioridades de la emergencia sanitaria y además se vieron afectadas en el ámbito del empleo y de medios de vida. La evaluación también recoge en los diferentes sectores las acciones que se realizaron por parte del Gobierno Nacional frente a la pandemia. En el caso de la protección social no contributiva, se activó el bono de protección familiar y se activaron medidas para expandir la cobertura de los bonos y pensiones ya existentes. Esta información también se encuentra en el informe. Finalmente, la evaluación socioeconómica PDNA incluye un levantamiento de necesidades y algunos lineamientos sobre posibles estrategias para la recuperación socioeconómica elaboradas por el Gobierno Nacional y los funcionarios durante el proceso.
En el caso de la protección social, los principales hallazgos del análisis del impacto humano evidencian la necesidad de una estrategia que proteja a las personas más vulnerables y que permita una recuperación social inclusiva, que cierre brechas de desigualdad y que sea sostenible en el tiempo. Las líneas estratégicas que se mencionan y que no pienso detallar, porque en el documento se desarrollan incluso con acciones estratégicas, son las que se encuentran en esta diapositiva. Por un lado, se menciona la recuperación y protección de los empleos e ingresos, la necesidad de establecer medidas de protección social contributiva para la población vulnerable más afectada por la crisis del COVID, la reducción del trabajo infantil y del abandono o de la deserción escolar, la necesidad de medidas para la soberanía y la seguridad alimentaria de la población, la necesidad de lineamientos para el financiamiento del desarrollo social para una mejor recuperación, la ampliación de la cobertura y acceso a servicios básicos acorde a las necesidades diferenciadas de la población y de los territorios, así como promover la cohesión social y evitar la inestabilidad social que normalmente viene aparejada de estos niveles de desigualdad. El desarrollo humano global, medido como una medida combinada de variables de educación, salud y condiciones de vida o de ingresos, podría retroceder este año por primera vez desde la introducción de este concepto en 1990. No hay ámbito en la vida de las personas y de la sociedad que no haya sido tocado por la enfermedad y las normas adoptadas para su contención. Los retrocesos que se prevén en términos de bienestar individual y colectivo pueden afectar peligrosamente la cohesión al interior de los países y poner en peligro el cumplimiento de las metas nacionales y globales. En el documento se pueden encontrar algunas acciones estratégicas, información enmarcadas en estas líneas, las cuales pueden ser profundizadas y aterrizadas. Se espera que sean un aporte para el debate y las propuestas a ser discutidas por los diferentes actores de la política pública, entre los cuales la Asamblea Nacional cumplió un rol fundamental. Muchísimas gracias por su atención. Les invitamos a revisar la documentación y quedamos atentas por si hubiese alguna consulta. Muchas gracias. A continuación, avanzamos.